Bem-vindo à aula do Língua Portuguesa. Bienvenidos, gracias por la esperita. Van a disculpar, estamos afinando unos detalles. Bueno, vamos a arrancar y antes de ir a la clase, debo dar un par de anuncios. Tienen que ver con un cambio que vamos a tener en el sistema de evaluación mensual que solemos hacer. El año pasado estábamos haciendo un examen, digamos, a través de la herramienta Google Forms. Fueron los últimos exámenes que se hicieron, de opción múltiple. Ustedes escogían cuál creía que era la opción conveniente. Pero para este año pues hay nuevos lineamientos y entre ellos la situación de hacer un poco más extendido el examen, ¿verdad? Entonces vamos a implementarlo a partir de este mes de enero. Los exámenes acostumbran a hacerse los días viernes últimos de cada mes, pero para que tengan suficiente tiempo para trabajar tanto las competencias, digamos, teóricas y prácticas que se van a evaluar, se va a estar llevando a cabo un examen el jueves 29, que tentativamente va a ser el escrito o el teórico de preguntas, que va a seguir la misma dinámica de un Google Forms con una pregunta y tres opciones para que usted responda. Pero para el día viernes se va a estar llevando a cabo el examen oral. Para esta ocasión nos hemos puesto de acuerdo en términos de que la evaluación oral se haga a través de un audio de WhatsApp. Vamos a hacerles llegar a ustedes una serie de palabras que deben de pronunciar, unas cuantas frases también, de las que hemos estado practicando, con el propósito pues de escuchar su audio y ahí tomar en cuenta la evaluación del examen práctico. Eso estaría siendo pasado mañana, jueves 29 y viernes 30 de enero. Esos 2 días van a recibir el examen a la hora de la clase. En teoría tendrían que hacerlo en el tiempo de la clase, pero ya estuvimos ahí también hablando que se les dé un poquito de más tiempo por aquellos que a veces van camino a casa, a los que no pueden conectarse o que tienen algún inconveniente, ¿verdad? Así que van a tener un poco de más tiempo. Ahora, si llevan uno o dos idiomas, pues la misma dinámica van a seguir, ¿ve? Y pues tienen más trabajo, ¿verdad? Considerando eso también, es que se les va a dar un poquito de más tiempo ya hasta la noche de esos días. Bueno, eso en cuanto a los exámenes. ¿Qué vienen los exámenes? De eso vamos a hablar en un momentito. Em, Les voy a dar más o menos un repaso el día de ahora de los temas que hemos estado viendo para que tengamos una idea de qué hay que estudiar y qué vamos a evaluar. Bien, bueno, antes de eso vamos a ir a la frase de esta semana del versículo. Recuerden que estamos viendo lo que era Génesis 1 y 1:27. La frase la tenemos acá en lengua portuguesa, pero voy a ponérselas ya transliterada al IPA, ¿verdad? Sería esta que está acá. Para decir hombre en portugués decimos homem, homem. Recuerden que esto que ven acá es una O corta. Aquí la H no suena. Se recordarán que hemos estado estudiando acerca del alfabeto y decíamos que la H en el portugués se comporta parecido al español, que se vuelve como muda. Y pues aquí no va a sonar en esta palabra. Luego suena una O corta y en ese caso esa EM, MEM llevaría pues un sonido de y de la que parece una J, pero que en realidad es una I, nasalizadas ambas. Por eso vamos a decir homem, homem. Eso es hombre. Luego tenemos la que en este caso es para decir I, que se pronuncia como I en portugués. Y luego tendríamos la palabra para mujer, mujer, que es la combinación LH. Recuerdan que estábamos viendo lo de los dígrafos, ¿verdad? El día de ayer y ahí que nos aparecería esa parte. Homem y mujer os criou. Aquí nada más una cuestión. La transcripción que tenemos aquí
toma como la W. Recuerden que puede ser también como una U corta, si se nos hace más fácil verla de esa manera. Vamos a practicar todos ahorita, van a decir la frase Homem y mulher os criou. Vamos a ir diciendo sus nombres y me van leyendo la frasecita. Comienzo con Allison. Homem e mulher os criou. Bien, Ariana, Homem e mulher os criou. Ariel. Humen y Jack. Ay, ¿cómo se dice ese último? Es una doble L, ¿verdad? Y, yer, Ah, mujer. ya. Correcto. Piénsela como cuando nosotros decimos llamar, cuando decimos llamar, o incluso podría parecerse un poquito cuando decimos la palabra yo, vea, más o menos ese sonido, un poquito más prolongado. Ok. Humei y Muyakus Kiryu. Bien, muy bien. Obrigado. Carolina, es su turno. Homem e mulher os criou. Bien, bien. Y Jesús Antonio. Homem e mulher os criou. Bien, excelente. Bien. Bueno, entonces ahí estaríamos con esta parte. Ahora, eh, vamos a... Bueno, voy a dar una idea de lo que vamos a evaluar, ¿verdad? Para que ustedes más o menos lo recuerden. Vamos a tomar en cuenta los temas que hemos ido revisando, ¿verdad? Básicamente son los temas de este mes, ¿verdad? El mes de enero, desde que arrancamos clases en enero. Entonces vamos a tomar en cuenta el tema de los días de semana. Recordarán, ¿verdad? Que estuvimos estudiando días de semana. ¿Qué puede venir en esa parte del examen? Bueno, en primer lugar, que estemos conscientes que tenemos los nombres que comienzan la semana en portugués con domingo y termina con sábado. Eso es un punto importante para distinguirlo del español. Luego, lo de las feiras, que tenemos segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira y sexta-feira. Y la pronunciación de cada uno de los días que corresponden en lengua portuguesa. ¿Qué más? Pues que si una pregunta capciosa que venga por ahí de que cuál día es la primera feira, pues ya sabemos que ese no existe, ¿verdad? Como tal. Antiguamente fue el domingo, ¿verdad? Pero ya de ahí ya no se utilizó esa referencia, se utilizó el término del español, de aquello que estuvimos hablando, que venía de la palabra dominicus, de latín, que es como el día del Señor. ¿Qué más estaría por ahí? Bueno, tendríamos que hablar también respecto de lo que vendría siendo los meses du año. Los meses del año estuvimos estudiando tanto la parte de la pronunciación como el origen de los nombres. Y eso serían, digamos, más que todo preguntas para la parte escrita. ¿Vea? ¿Qué significa o qué referencia hace cada uno de los meses do ano en el portugués, que ya sabemos que es el mismo cuento para el inglés y para el español, ¿vea? Porque todos vienen influenciados de la cultura grecorromana y del latín. Bueno, esos temas serían, digamos, los dos que iniciarían. Y luego vamos a tocar también referente a, bueno, en la parte práctica, recuerden que lo que vamos a ponerles son palabras del vocabulario que hemos estado estudiando, pero ahí lo que yo esperaría es que ustedes puedan aplicar las reglas que hemos hablado de pronunciación. Es decir, recuerden que cuando vemos una palabra en portugués que termina con E, se debe pronunciar con I. Cuando vemos una que termina con O, se debe pronunciar con U, siempre y cuando no estén tildadas, ¿ve? Porque ya las palabras que llevan tilde se pronuncian con el sonido
como que fuera español, digamos, el sonido original de la letra sin mayor cambio. Que si es una palabra que termina en L, para portugués de Brasil se pronuncia con una U también. La combinación de la DE, ya que suena como G, G. Le hemos hablado también de lo que vendría siendo la parte de, de cuando está la TI y la TE, que se convierten en chi, en pronunciación como chi, vendría siendo más o menos lo que buscaríamos evaluar en ese sentido. Y de el último material, que creo que no se los he compartido, se los voy a compartir ahorita porque se me había escapado, ese no se los he mandado, ¿verdad? Ah, ya me acordé por qué no se los he mandado. Bueno, ya se los vamos a... Es que ese está completo, ese tiene un montón de páginas y hay temas que todavía no los vamos a ver, pero ya se los voy a compartir de lo que hemos estado viendo, que es el alfabeto realmente, para que lo puedan tener. De eso que entraría, pues hasta lo que estudiamos, digamos, en la última clase, ¿verdad? Que sería hoy, que habíamos estado hablando acerca de los dígrafos, digamos, hasta esto de la H. Ya de la I en adelante ya no va a entrar, hasta aquí, hasta esta página de la H. ¿Qué sería importante de este material? Pero que aquí este tiene todo el contenido y estamos en esto, en el alfabeto. ¿Qué sería importante de acá? Bueno, lo que hemos estado hablando respecto de las pronunciaciones. Vea que en el alfabeto, ese ya es el alfabeto normal, hemos estado viendo palabras y recuerden que no solo es el alfabeto tradicional, sino que lo vamos a tratar de combinar con el alfabeto fonético. Es decir, que las cosas vayan a la par. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, aquí se nos habla de la A, de la vogal A, pero no se nos dice que en estas palabras hay diferencia. Que hay A como del español, que si vamos al alfabeto fonético, la A del español es esta, ¿de acuerdo? Pero que la lengua portuguesa, cuando las palabras terminan con una sílaba con A, esa segunda A o esa A del final se hace con esta, que es la A media y que son sonidos muy diferentes. Ah, 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 ah. Y claro, esto ya sería más que todo un punto para la parte práctica, que por ejemplo en esta palabra no lo digan como uma, porque si usted dice uma, suena como español, vea, es decir, uma, porque esa A, al estar centralizada, tiene como un tono más grave que la A simple del español. Y cosas pues como las eres uvulares, vean, que aquí debemos de usar una R uvular y aquí también, vea, para distinguirlo. Aquí decimos cantar y aquí decimos amor con el sonido de la R, igual que esta, ¿verdad? Que deberíamos hacer el cambio en las Rs para que se marquen Rs uvulares. Eh, con la B lo mismo, ¿verdad? Aquí recordar que combinaciones de las vocales con la M, con la N deben ser nasalizadas. Si yo digo esto sin nasalización, solo digo bom, así, bom. Pero es boom, boom, mm, mm. Eso debe de escucharse al final, ya que es parte de la nasalización, del sonido nasal que se busca en la lengua portuguesa. Igual con esta, ¿verdad? No es bem, debe sonar como bem, bem, en este caso, porque esta es igual que la que estábamos viendo del versículo, ¿ve? En donde se une una E a una I nasalizada, pero esa I, que es como el sonido de la J en el inglés. Esta palabra, pues que sí debe sonar como Brasil, si nos enfocamos en pronunciación de Brasil, pero hemos hablado también, ¿verdad? Hemos dado unos pincelazos respecto de la pronunciación
europea, que en este caso pues va como Brasil, ahí lo dirían de esa manera. Y esta igual, ¿verdad? Otra vez con la A media que se usaría al final. Nosotros decimos boca, pero en portugués sería boca, boca. Uh, uh. Esa entonación es la que le da la característica al portugués y que inmediatamente viene y lo diferencia del español. Regálenme un momentito en línea, porfa. Bien, obrigado. Bueno, entonces esa es más o menos la idea de lo que debemos de ir siguiendo. Es decir, de esa parte de este material, que como les repito, ya se los voy a compartir. eh, lo importante es distinguir que aparte del alfabeto, aparte de estar estudiando el alfabeto tradicional, estamos haciendo referencia al alfabeto fonético internacional. Es decir, no solo es el alfabeto normal, sino que también incluye las reglas de pronunciación de acuerdo al alfabeto fonético. Y ahí es donde lo que hemos estado diciendo en clases, ustedes ya deben de ponerlo en práctica al momento de pronunciar. Ve esas A que cambian al final, la I que la E que cambia por I al final, la L que se cambia por U, la O que se cambia por una U corta también. La combinación de D con E, vea que recuerden que no debe sonar como D, vea, por ejemplo, cuando decimos día nosotros, se escribe igual en portugués, en español, pero en portugués decimos dia porque cambia el sonido como una G, hemos dicho en ese caso, para la consonante D. Lo mismo, ¿verdad? Con la consonante T, que hemos visto que cuando se combina con la E y la I, debemos sonarla como chi, como CH. Esas vendrían siendo lo que hay que ponerle atención. Y también, ¿verdad? Ese tema de la cedila, recuerden que lo estuvimos viendo y decíamos que debe sonar como una S, así que pongan la atención también a lo que es la cedila y que la diferencia entre la C y la cedila en términos ya prácticos es que la C adquiere el fonema de una K, el fonema de la K, y la cedila adquiere el fonema de la S silbante. Luego lo que ya habíamos dicho, lo de Gia, lo de Sidaji, esos cambios en el sonido de la D, los cambios en esta, ¿verdad? Que esta no cambia porque tiene ahí el, el diacrítico, ¿verdad? Por eso decimos vocé, pero esta es ki, es de correnchi. Así que hay que tener cuidado con los cambios de la E por la I. Bueno, en la F dijimos que no había mucho cambio, pero sí hay aquí, ¿verdad? Palabras como Vaiska, vea que K, Vaiska, para el sonido de la A media, infidelidad, dijimos también, fácil, fortuna, luego de la G, estuvimos hablando que suena igual. Y nos habíamos quedado en la A, ¿verdad? Que pues de esto lo más importante es que recuerden los dígrafos, ¿verdad? NH, LH y CH. Ven, eso sería básicamente lo que estaríamos evaluando. Recuerden, jueves y viernes de esta semana no nos vamos a conectar a la hora de clase. Vamos a estar realizando las respectivas evaluaciones. Es debido a un cambio, ¿verdad? Que se nos ha pedido hacer dentro de los nuevos lineamientos que se nos han dado como institución de enseñanzas complementarias. Vamos a estar haciendo evaluaciones un poquito, digamos, más cargaditas y por eso vamos a dividirlo mejor en 2 días de evaluación para que no lo sientan muy pesado. Bien, muy obrigado. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora. Vamos a despedirnos diciendo chao, até logo. Chao, hasta luego. Chao, chao. Até logo, chao.